Saludos. Hoy nos metemos en faena con una historia que, bueno, casi todo el mundo cree conocer. El Éxodo. Sí, una historia archiconocida. Pero vamos a darle una vuelta completa. Tenemos sobre la mesa un texto fascinante, para Chávez Salash, el Éxodo más allá de la historia, que nos propone olvidarnos de la crónica, del mapa, de las fechas. De todo lo histórico. Sí, exacto. Para leerlo como un arquetipo, como un proceso espiritual, cósmico incluso, que según esta interpretación está ocurriendo ahora mismo. Y nos afecta a todos. Efectivamente, la tesis es audaz. El Éxodo, nos dice, no es la historia de un pueblo cruzando un desierto hace milenios, Sino, sino un mapa de la evolución de la conciencia humana. El texto lo saca del pasado y lo convierte en una plantilla, ¿sabes? Para entender las grandes transiciones entre eras, incluida la nuestra. Vale, pues vamos a desliar esta madeja. Nuestra misión hoy es entender cómo esta visión mística reinterpreta símbolos tan potentes como el desierto, el misterioso maná, el enemigo Amalek. y sobre todo, ¿qué sentido tiene eso de dar vueltas durante 40 años? Que a primera vista, vamos, parece el colmo de la ineficacia. El punto de partida ya es de altos vuelos. El texto nos introduce un concepto, los Olamot, que traduce como mundos, edades, o más sutilmente, niveles de conciencia que nacen, mueren y se reemplazan. Pero lo interesante es que no lo deja en la abstracción, No, para nada. lo ancla. Lo ancla en algo tan tangible como la astronomía. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Establece un paralelismo directo con la precesión de los equinoccios. Que para quien no lo controle, es ese fenómeno astronómico lentísimo, un bamboleo del eje de la Tierra, que hace que el Sol, en el equinoccio de primavera, aparezca sobre una constelación zodiacal distinta cada 2160 años, más o menos. Es lo que define las eras astrológicas, ¿no? La era de Piscis, la de Acuario. Exacto. No es una lección al azar. El texto elige este ciclo cósmico tan largo para decirnos algo sobre cómo cambiamos como especie. O sea que los cambios no son de un día para otro. Esa es la clave. No hay saltos bruscos. La humanidad no se acuesta en la era de Piscis y se levanta en la de Acuario. Es una transición, pues agónica, confusa, larga, como una travesía por el desierto. Entiendo. El texto asocia la era de Piscis, la que estamos dejando atrás, con símbolos de dualidad, de fe a veces ciega, de sacrificio. Piensa en el símbolo, los dos peces nadando en direcciones opuestas. Vale. En cambio, Acuario, el portador del agua, se asocia simbólicamente con el fluir del conocimiento universal, la conciencia de grupo, la revelación directa. Y ahí está la conexión. Afirma que el éxodo, esa salida de un sistema para entrar en otro, está ocurriendo ahora. Que la humanidad entera está en su propio desierto de transición. Justo. Eso explicaría muchas cosas, ¿no? Esa sensación general de estar entre dos mundos. Precisamente. Se nos describe exactamente como a los israelitas en el desierto. Por un lado, añorando las cebollas de Egipto. O sea, lo conocido. Claro. La seguridad de los viejos sistemas, las antiguas certezas, trabajos estables pero sin alma, estructuras que, aunque opresivas, eran predecibles, y por otro, quejándonos, murmurando, dudando si de este camino incierto lleva a alguna parte. Porque la tierra prometida aún no se ve, claro. Es una incomodidad existencial profundísima. Vale. La escena está planteada. La humanidad sale de Egipto, cruza el mar en un momento de euforia, de claridad, y justo cuando parece que el camino se despeja, aparece el primer gran obstáculo. Amalek. Un enemigo llamado Amalek. Pero el texto insiste en que no es solo una tribu hostil. No, en absoluto. Se le presenta como una fuerza espiritual, casi como un principio de entropía, pero aplicado a la conciencia. Entropía. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiende al desorden, al enfriamiento. Su táctica, según el texto, lo revela todo. No ataca de frente, donde está la vanguardia, la gente con la moral alta. Ataca por la retaguardia. Exacto, a los rezagados, a los cansados, a los que empiezan a dudar. Representa el cinismo, la apatía, esa voz interior que te dice, esto es demasiado esfuerzo, no vale la pena. Es el enfriamiento del fuego interior. Espera un momento, porque cuando leí la parte de la gematría tuve que parar. Ah, sí. El texto usa esta herramienta de interpretación que, bueno, básicamente trata las letras hebreas como números para encontrar significados ocultos. Y aquí el resultado es... Es una pasada. Es alucinante, sí. La suma de los valores numéricos de las letras que forman el nombre Amalek, en hebreo Amalek, es exactamente la misma
que la de la palabra hebrea para duda, que es safek, sofek. Vaya. Desde esta perspectiva mística, no es una coincidencia, es un cifrado. El texto te está gritando que Amalek es la duda personificada. Vale, pero ¿es solo un juego de palabras místico? ¿O el texto sugiere que la propia estructura del lenguaje nos está dando una pista sobre la naturaleza de la realidad? Lo segundo, sin duda. Sugiere que cada vez que la humanidad o un individuo da un paso evolutivo real, esta fuerza se activa. Su objetivo no es aniquilarte físicamente. Es desactivarte. Es desactivar la conciencia. Es ese pensamiento que surge después de un momento de gran inspiración y te susurra. ¿De verdad te crees esto? ¿No es una fantasía? ¿Vuelve a lo seguro, a lo conocido? Claro. Por eso, el texto bíblico dice que la guerra contra Amalek será de generación en generación. No es una batalla que se gana una vez y ya está. Es una tensión constante. Y la forma de vencerlo es lo más antiintuitivo del mundo. No depende de la habilidad de los guerreros, de Josué y sus hombres, Para nada. sino de que Moshe mantenga las manos levantadas. Y ni siquiera puede hacerlo solo. Necesita que Aarón y Hur se la sostengan. Este es uno de los puntos místicos centrales. La victoria sobre la duda y la entropía no es un acto de fuerza bruta, sino de conciencia sostenida. Conciencia sostenida. Moshe, con las manos alzadas, simboliza la conexión con un propósito superior, la conciencia elevada que actúa como un canal. Pero, y esto es crucial, una sola persona no puede sostener esa conciencia para todo el colectivo indefinidamente. Se agota. Se cansa, claro. Necesita la apoyo de la comunidad, el equilibrio. Aarón y Hur representan esos pilares. Cuando la visión colectiva flaquea, cuando el cansancio hace que las manos bajen... Amalek, la duda, gana terreno y el progreso se detiene. Exactamente. Superar esa duda interna a diario debe ser agotador. Me pregunto cómo se sostenían no solo espiritualmente, sino físicamente. Y ahí es donde el texto introduce el maná. El maná. Pero con unas reglas que parecen diseñadas para generar más ansiedad, no para aliviarla. Totalmente. La regla es clara. Solo puedes recoger la porción del día. Si intentas acaparar, guardar para mañana, por miedo a que no haya, se pudre, se llena de gusanos. Exacto. Esto choca frontalmente con nuestra lógica de planificación y seguridad. Entiendo la metáfora del pan de cada día, pero en la práctica suena a una receta para el estrés constante. El texto aborda esa tensión entre la confianza mística y la necesidad humana básica de tener la despensa llena. Lo aborda presentándolo como un entrenamiento radical. El maná, en esta lectura, simboliza el conocimiento espiritual vivo, o la verdad presente. ¿Verdad presente? Sí, la idea es que cada momento, cada etapa de la humanidad, recibe el sustento espiritual exacto que necesita para ese hoy de su viaje. El texto sugiere que cuando intentas tomar una revelación que fue fresca y nutritiva para una generación y la conviertes en un dogma, En un sistema rígido, en un sistema rígido, inamovible para siempre, ese conocimiento se pudre, pierde su vitalidad, se convierte en un ídolo, en letra muerta. Es una crítica brutal a la rigidez de cualquier tipo, ¿no? Ya sea religiosa o ideológica. La idea de que la revelación es progresiva, no un evento único y final. exacto. Lo que fue alimento para una generación puede ser un obstáculo si se absolutiza para la siguiente. Y esa idea nos lleva directamente a la lógica de dar vueltas por el desierto 40 años. Ahí vamos. Para nuestra mentalidad de eficiencia, de ir del punto A al punto B, es un fracaso estrepitoso, un error de GPS a escala bíblica. Pero el texto lo plantea como algo deliberado. Como un método divino. No es un castigo, es una pedagogía. Una pedagogía, me gusta eso. Pero, ¿en qué consiste la lección? ¿Por qué en círculos? A ver, imagina que no es un círculo plano, sino una espiral ascendente. Ah, vale. O como en un videojuego, donde tienes que volver a pasar por el mismo nivel, pero esta vez tienes una nueva habilidad o una nueva herramienta que te permite ver un secreto que antes no veías. El escenario parece el mismo, pero tú eres diferente. Exacto. El texto dice que cada vuelta tiene el propósito de exponer los residuos no sanados, las idolatrías ocultas que la gente se trajo de Egipto sin saberlo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la mentalidad de esclavo, el miedo a la libertad, la tendencia a buscar un líder fuerte que piense por ti, la necesidad de un Dios visible y tangible como el becerro de oro. Ya. En cada vuelta se enfrentan a pruebas similares, escasez,
miedo al enemigo, incertidumbre, y cada vez tienen la oportunidad de responder desde un lugar de mayor madurez, hasta que la lección se integra de verdad. Y esto da una nueva luz a por qué esa primera generación, la que salió de Egipto, no entra en la tierra prometida. Siempre lo hemos oído como un castigo por sus quejas. Claro, por su falta de fe. Pero esta lectura propone algo menos punitivo y más orgánico, casi biológico. Sí, esa es la palabra, orgánico. No es que una deidad enfadada les prohíba la entrada, es que la conciencia vieja no puede habitar el mundo nuevo. Es una ley espiritual, entonces. Eso es. La mentalidad formada en la esclavitud, que siempre mira hacia atrás con nostalgia, que solo sabe obedecer o rebelarse, no tiene las herramientas internas para construir una sociedad basada en la libertad responsable. Se necesita una nueva generación. Una forjada en los desafíos del desierto. Justo, para poder heredar y construir esa nueva realidad. Vale, creo que las piezas encajan: el éxodo como transición de eras, Amalek como la duda interna, el maná como la verdad presente, y las vueltas como un proceso de purificación en espiral. ¿Cómo se cierra todo este círculo interpretativo? Pues el texto une todo esto en una visión final muy potente. A ver. Introduce lo que llama una dimensión mesiánica, pero hay que entenderla bien. La figura de Yeshua, en esta lectura, no viene a anular o a saltarse el proceso del desierto. Al contrario, ¿no? Todo lo contrario. Él mismo pasa sus 40 días en el desierto. Lo que hace es atravesar ese proceso, encarnarlo y mostrar su propósito final. El reino del que habla no es un territorio geográfico a conquistar. Sino un estado de conciencia. Exacto. Es ese estado de conciencia superior que es, en sí mismo, la tierra prometida. Es la meta del viaje. Y la conclusión lleva esto al siguiente nivel, expandiendo la propia identidad de Israel. Ya no se refiere a un pueblo o a una nación. Exacto. Lo convierte en un arquetipo universal. Descompone místicamente el nombre Yisrael, Israel, como el que lucha con lo divino y prevalece. Vaya. Es una definición que puede aplicarse a cualquier ser humano o colectivo que esté en una búsqueda sincera de trascendencia. Entonces, si Israel ya no es un pueblo, sino una condición del alma que lucha con lo divino, las implicaciones son enormes. El texto está siendo bastante radical aquí. ¿Qué supone eso para la identidad religiosa, para la geopolítica? Supone un vuelco total. Lo deslocaliza, lo interioriza. Y ese es el salto final que da el texto. ¿Cuál es? Concluye que hoy, en esta era de transición global, la humanidad entera es ese Israel cósmico. ¿Toda la humanidad? Toda la especie, con sus conflictos, sus avances y retrocesos, está en esa lucha con lo divino, con su propio potencial. Estamos atravesando un éxodo planetario. Así que todo este caos que vemos en las noticias, esas vueltas que parecen llevarnos hacia atrás, la polarización, ¿serían parte de esa travesía por el desierto? Desde esta perspectiva, sí. No estamos perdidos, aunque a veces lo parezca. Son los espasmos del proceso. Son las viejas estructuras de Egipto que se resisten a morir y la nueva conciencia que lucha por nacer. Entiendo. El texto termina con una frase muy potente. No estamos perdidos, estamos siendo transformados. En resumen, esta lectura le da la vuelta por completo al éxodo. El desierto deja de ser un castigo para convertirse en el método. En el laboratorio alquímico. Exacto. Donde se forja una nueva conciencia. Las vueltas no son un fracaso, son el engranaje del proceso de maduración. Y la historia deja de ser sobre cómo un pueblo llegó a un lugar, para convertirse en una guía sobre cómo la conciencia evoluciona hacia la plenitud. Nos deja con la idea de que en los procesos profundos, tanto personales como colectivos, no hay atajos, no hay líneas rectas, solo hay ciclos, espirales y un ritmo que a menudo nos desespera por su lentitud. Ya. Y el objetivo de esta visión no es debilitar la fe, la emuná, como dice el texto, sino lo contrario. Es llevarla de un estado infantil, de esperar milagros instantáneos, a una madurez espiritual que sea capaz de abrazar los procesos lentos, a menudo dolorosos, pero necesarios. Y nos deja con un pensamiento final para darle vueltas. Si el maná representa ese conocimiento vivo que se pudre si lo intentamos almacenar y convertir en dogma, ¿qué verdades o sistemas de nuestra era, ya sean políticos, económicos o incluso científicos, estamos tratando de convertir en absolutos, arriesgándonos a que se pudran y nos impidan recibir el sustento para el siguiente paso? Y quizás más importante,
qué significa realmente para nuestra sociedad y para cada uno ser parte de esa nueva generación que sin saberlo se está formando en el desierto de la transición actual.